Bendiciones a todos, estamos aquí nuevamente para continuar con el seminario virtual Teología Pastoral Práctica, desarrollando la materia Teología de Pacto. Muy bienvenidos. Seguimos con esta serie de videos donde estamos explicando, desarrollando todo el material y todo el entendimiento que tenemos que tener acerca de esta teología que, como ya lo hemos dicho, tiene su origen en la Reforma Protestante y es sumamente importante, sumamente enriquecedora para nuestro entendimiento bíblico. Así es, y habíamos visto que Dios había determinado llevar adelante su plan eterno, que era salvar al hombre para su propia gloria, y vemos que Dios lo está llevando adelante y lo estaba llevando adelante a lo largo de toda la escritura y de la historia de la redención de la humanidad, a través de dos pactos. Uno era el pacto de obra, que ya hemos desarrollado en videos anteriores, y comenzamos a ver la clase y el video anterior, el pacto de gracia, a continuar, porque bien dijimos que Dios lo está llevando a un cumplimiento. Dios lo iba desarrollando, comenzando desde allí, desde Génesis 3:15, donde vimos que Dios había prometido a Adán redención por medio de la simiente prometida. Y hoy vamos a continuar viendo que luego de Adán la historia continuó. Ellos habían recibido la promesa, Dios iba a traer la simiente prometida, redención, que iba a traer libertad. Dios iba a llevar adelante al hombre a alcanzar la promesa. Entonces vemos que luego de Adán y Eva siguen sus hijos en esta historia de redención, en la historia de la humanidad, que son Caín y Abel. ¿Y qué podemos decir de Caín y Abel? Bien, acá comienza en esta historia luego del jardín de Edén, cuando nuestros primeros padres pecan, caen, son expulsados del jardín. Y vemos que la historia de la humanidad comienza a desarrollarse y que hay dos clases de personas. Vamos a ver claramente que inmediatamente allí vemos dos clases de personas y únicamente dos clases de personas que van a habitar el mundo: los creyentes y los incrédulos. Aquellos que se acercan a Dios en fe, que confían en la gracia de Dios y se acercan a Dios por medio de la fe, que son los creyentes, y los incrédulos, que van a pretender acercarse a Dios y tener un vínculo con Dios, pero a partir de su propia justicia. Depende cómo uno se acerque a Dios, es también el trato que va a recibir de parte de Dios. Dios va a tratar de una manera a aquellos que se acerquen a Él por medio de la fe, es decir, estos van a recibir gracia, y aquellos que se acerquen a Él por su propia justicia, pretendiendo justificarse y tener un vínculo con Dios a través de su propia justicia, van a ser tratados específicamente bajo los términos del pacto de obras, es decir, van a estar bajo juicio, ¿no? Esto es lo que vamos a ver entonces, y es lo que se ve claramente en la historia de Caín y de Abel. Caín se presentó delante de Dios pretendiendo ser justificado por su propia justicia, en sus propios términos. Abel se acerca a Dios por medio de un sacrificio. Él entendía que él no podía presentarse delante de Dios por sus propios méritos, sino si iba a ser recibido por Dios, iba a ser por gracia, por medio de la fe. Y vemos entonces cómo Dios trata, aprueba a Abel, pero desaprueba a Caín. Y eso indica, y a partir de ahí indica entonces lo que vamos a ver a lo largo de toda la historia de la humanidad, que la humanidad se divide básicamente en dos clases de personas: los creyentes y los incrédulos, y que Dios va a tratar a cada uno de acuerdo a cómo, ¿no?, a cómo cada uno se acerca. Al creyente, gracia; para el incrédulo, bien, el juicio, ¿sí? No hay otra cosa más que la condenación para aquellos que pretenden acercarse a Dios por sus propios méritos. Así es, los creyentes identificados allí en Abel y los incrédulos en Caín. Entonces vemos que, continuando con la historia de la humanidad, encontramos, ¿sí?, luego de que la maldad, declara la palabra, había llegado a su extremo, había llegado delante de Dios. Dios no podía soportar tanta iniquidad de entre los hombres. Entonces vemos que Dios toma una decisión, ¿sí? Dios decide erradicar al hombre, pero encontramos en la Biblia a Noé, el creyente también conocido, quien recibe una promesa de parte de Dios. En tiempos donde la maldad, la iniquidad había llenado toda la tierra, ¿no? Allí está en Génesis capítulo 8,
el Señor dice que Noé halló gracia delante de Dios, no por mérito de Noé, no porque Noé haya sido especialmente alguien bueno, alguien que librado de pecado, sino porque justamente era un creyente, ¿no? Se identifica dentro de esta generación de incrédulos a un creyente y Dios ha de tratar con el creyente Noé de una manera, pero de otra manera muy distinta ha de tratar a el resto de la humanidad que impía, incrédula, ¿no? Se acerca Dios a Noé y hace un pacto con Noé. Hace un pacto, se vincula con Noé, como siempre, a través de un pacto. Este es el segundo pacto en el orden, ¿no?, de los pactos de gracia. Primero el pacto con Adán y Eva, o con Adán, el pacto adánico, después la caída, Génesis 3:15, y este pacto con Noé, allí en Génesis capítulo 8, donde Dios se acerca a Noé y pacta con Noé la salvación de Noé y su familia, y este pacto es conocido como pacto de preservación. ¿Por qué? Porque Dios se compromete a preservar la creación, esta creación, hasta que se complete la redención, que hasta que no se complete la redención va a seguir la sucesión de estaciones, va a seguir el tiempo, va a seguir desarrollándose la historia de la humanidad hasta que se cumpla y se complete este plan redentor de Dios. Y hace este pacto con Noé, le promete la preservación de toda la tierra hasta que se complete este pacto de redención, y le da algunas condiciones, le pone mandamientos, le da algunos mandamientos en cuanto a la comida, a lo que podía comer, a lo que no podía comer, en cuanto a la justicia. Si bien allí en Génesis 8 no están claramente establecidos estos mandamientos, o conocidas como las 7 leyes de Noé, que luego el judaísmo y la doctrina rabínica toma como entendimiento de las leyes bajo las cuales toda la humanidad debe cumplir, porque en Noé allí estábamos todos nosotros también, ¿no? A partir de allí también surgen todas las naciones, y todas las naciones son puestas bajo estas leyes, sean creyentes o incrédulos, todos son puestos bajo estas leyes, y vemos a lo largo de Génesis cómo estas leyes se van estableciendo en la justicia de las naciones, en la equidad, en lo que el hombre debía buscar solamente a Dios y únicamente a Dios como el único Dios verdadero, cómo entonces se prohíbe la idolatría, ¿no? Noé era una persona que allí, después del diluvio, lo primero que hace es levantar un altar a Dios, reconocer al único Dios verdadero. Bien, todas estas cosas que son parte de este pacto, como promesas, como condiciones y una señal. La señal que le da Dios a Noé de que no iba a volver a destruir la tierra por agua era justamente el arco entre las nubes, o el arco iris, que es la señal del pacto, ¿no? Todo pacto tiene una señal, en este caso esta señal que es un recordatorio. Dios está diciendo: cada vez que venga lluvia, que venga tormenta, mi arco estará entre las nubes para darle a la humanidad la certeza, la seguridad de que no ha llegado la destrucción, ¿no? Que esto va a ser preservado, que esta creación va a estar preservada hasta que se complete este plan redentor. Así es, hay un arco que podemos ver hasta el día de hoy. Vemos un Dios fiel que siempre cumple sus promesas. Vemos este Dios que va llevando adelante con personas que Él escogió por gracia, como bien dijo. Si bien era conocido como el creyente Noé, vemos que estuvo perseverando para construir el arca, para llevar a cabo la obra que Dios le había demandado. Y vemos que Él alcanzó esta promesa, recibió esta promesa de parte de Dios, y hasta el día de hoy podemos ver que se está cumpliendo. Dios sigue extendiendo su misericordia, Dios sigue llevando adelante la salvación a los perdidos, pero vemos que sigue Dios estableciendo pactos con el hombre. Y esto es importante también recalcar, que siempre es Dios el que hace pacto con el hombre. El hombre nada tiene para ofrecer a Dios. El hombre nada puede darle a Dios que Dios necesita. Dios es autosuficiente, Dios no necesita nada del hombre. Es Dios quien se acerca condescendientemente en amor, por gracia. ¿Para qué? Para traer salvación al hombre. Entonces vemos que luego de Noé nos encontramos en la historia con el padre de la fe. ¿Es así? Con Abraham, porque uno piensa, ¿no? ¿Cómo va a ser Dios
para obtener un pueblo para sí mismo, ¿de dónde va a sacar Dios un pueblo de creyentes? ¿De dónde va a sacar Dios estos que se van a acercar a Él por medio de la fe y que van a recibir por gracia esta salvación? Eh, a partir de Noé vemos los 3 hijos y cómo a partir de los 3 hijos de Noé aparecen y surgen las distintas naciones, los pueblos, las etnias, todo surge entonces allí a partir de los hijos de Noé y de uno de los descendientes de Noé, específicamente de Sem. Dios busca a alguien, este alguien es Abraham, hasta ahí sin H, Abraham, así solito, lo llama de Ur de los Caldeos, lo llama de medio de la idolatría y de un pueblo idólatra, llama a alguien para sí mismo, alguien que no podía ofrecerle nada a Dios, ya era de avanzada edad. Abraham estaba casado con Sarai, su mujer, que también era estéril, de uno de quien nada podía sacar a los ojos humanos, de que nada podía ofrecerle a Dios. Allí llama a Abraham para hacer de Abraham una nación. Pacta con Abraham, Dios pacta con Abraham, porque Abraham no podía hacer nada con Dios, no podía ofrecer nada a Dios. Es Dios quien se acerca a Abraham y hace un pacto con Abraham, lo saca de su tierra y le promete una tierra, ¿no? Acá hay este pacto que hace allí en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17, este pacto que Dios hace con Abraham y le vuelve a reiterar a Abraham, se compromete con Abraham: te voy a dar una tierra, la tierra que van a pisar tus pies, y le muestra esa tierra. Toda esa tierra es la tierra prometida. Le promete una descendencia numerosa, que de sus lomos, que de la descendencia de Abraham, Dios iba a tener un pueblo numeroso, incontable, como las estrellas del cielo, un pacto unilateral de parte de Dios. Dios le promete bendición, le promete la redención, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Fíjense todas las promesas y todo lo que se compromete Dios con Abraham, siendo que Abraham no podía, era incapaz, era impotente para poder cumplir cualquiera de esas condiciones. Cualquiera de esas promesas eran incumplibles, por eso Dios las pone en sus manos. Es unilateral de parte de Dios. Y dice: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto contigo, ¿sí? Yo voy a hacer esto contigo. Y le da como sello de pertenencia a ese pacto la circuncisión. ¿Mm? ¿Cuál era la parte de Abraham? O de Abraham en ese momento. La fe, creer. Creer. ¿Qué es lo que tenía que hacer Abraham para acceder a la gracia? ¿Cómo iba a alcanzar esas promesas? Bueno, por medio de la fe. A partir de allí, todos los que son de la fe de Abraham son contados como descendientes de Abraham. Los descendientes, este pacto no fue hecho con la descendencia étnica de Abraham, porque Abraham tuvo más de un hijo, después lo vemos en la historia, pero este pacto no alcanzó a todos los descendientes naturales de Abraham, porque no fue hecho con los descendientes naturales, sino con los que son de la fe de Abraham. Allí es donde después entonces entramos nosotros, que es lo que explica también el Nuevo Testamento, lo explica Pablo allí en la carta a los Romanos. Así que este pacto, que fue hecho unilateral, incondicional, totalmente incondicional, por eso es seguro, porque está en las manos de Dios el cumplimiento, fue hecho con un hombre, y de este hombre estéril, incapaz, que no podía ofrecer nada a Dios, Dios le promete, y por medio de la fe, ¿sí? Porque Abraham creyó, y accedió entonces a las promesas. Así es, bien lo explica también el Nuevo Testamento, tanto debate que hay acerca todavía de esto, muchos judaizantes que defienden todavía la creencia de que no, que tiene que ser una descendencia étnica. Vemos claramente allí Génesis 15:6 que él ya había recibido la promesa y que ya había sido justificado por la fe antes de la circuncisión. Entonces vemos que todos, aún nosotros, entramos por esta misma fe, la misma fe de Abraham, a esta salvación, a esta redención que Dios había prometido a todos aquellos que Él había elegido, porque vemos una elección de parte de Dios, vemos una elección que no descansa, como bien dimos el ejemplo de Abraham. No había posibilidad en Abraham, no había mérito en Abraham, no eligió Dios porque era el mejor, porque era el más capaz para llevar adelante su plan, lo que Él tenía dispuesto a llevar adelante, sino que descansó solamente en Dios, en la gracia de Dios, en la soberanía de Dios. Y vemos también aquí otra distinción que podemos resaltar. Sí,
lo que es la soberanía de Dios y lo que es la gracia de Dios. Porque es cierto, Dios elige. ¿Quiénes se salvan? Bueno, los que Dios ha elegido para salvación. Acá hay una decisión soberana de Dios. Ninguno de nosotros viene a la fe porque un día se levantó y dijo, bueno, hoy quiero ser salvo. No, no queríamos ser salvos, no queríamos buscar a Dios. Estábamos viviendo de espaldas a Dios. Hay una elección soberana de Dios sobre nuestras vidas. Él es quien nos elige, Él es quien nos ama, Él es quien nos busca. Por eso nosotros venimos a salvación. Pero también es cierto la gracia de Dios, que todo aquel que cree ha de ser salvo. Hay una promesa para nosotros, ¿sí? Una seguridad, una certeza que a veces parece ir en contra de la soberanía de Dios, porque Dios, estamos diciendo, bueno, solamente quienes se salvan, bueno, los que Dios elige para salvación. Pero espera, si yo creo, soy salvo. Entonces también de mí hay esa posibilidad, parece, de salvación segura, porque Dios mismo lo promete. Estas dos líneas, soberanía y gracia, que a veces son dos líneas paralelas, que a veces se contraponen, a veces no podemos entenderla, a veces no podemos explicarla, porque hay que llegar a la cruz para tener entendimiento. En la cruz es donde la soberanía y la gracia de Dios se encuentran y resuelven este problema por nosotros. ¿Cómo hará Dios para salvar a aquellos que quieren y cómo harán aquellos que creen para salvarse? La gracia y la soberanía se encuentran en la cruz y allí Dios tiene esa solución perfecta, impresionante, asombrosa para nosotros. ¿Sí? Bien, es así donde conciliamos esa soberana gracia, podríamos decir. Gracia soberana y soberana gracia, ¿no? Las dos maneras. ¿Cómo explicar la soberanía de Dios? Bueno, es para nosotros inalcanzable, ¿no? Lo tenemos en la palabra y debemos creer en la soberanía de Dios, pero también debemos creer en la gracia de Dios. Estas verdades bíblicas no se contraponen, no se contradicen, se complementan una a la otra. Nosotros lo que debemos hacer es creerla y una vez que creemos y vamos a la cruz, empezamos a tener entendimiento y gratitud a este Dios que nos ha elegido y que nos ha ofrecido la salvación y nosotros que hemos encontrado en Él esta gracia para nuestra propia salvación, para el perdón de nuestros pecados. Es asombroso cuando uno más indaga en la cruz, es insondable, es inalcanzable la sabiduría infinita de Dios que ha hecho todo esto para nuestra salvación. Amén, como dice la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y vemos que continúa la historia de la humanidad y existía por medio de Abraham un pueblo que ya estaba bajo este pacto de gracia. Dijimos también que el pacto de obras, aún el que debía obedecer a Adán, era un pacto de gracia. Vemos que existe una línea genealógica, vemos que Dios que ya tenía determinado un pueblo que estaba bajo gracia, pero que implementa algo más Dios, y es la ley. Sí, cuando uno ve la ley mosaica y cuando empieza a indagar acerca de la ley mosaica, hay un pacto de Dios allí con su pueblo, con Israel. Recordemos que Dios elige a Abraham y forma de Abraham, de los lomos de Abraham, forma un pueblo donde no había nada. Él crea un pueblo, forma un pueblo, 400 años allí de esclavitud en Egipto, todo lo que pasó hasta que vemos, ¿no? A Abraham le nace Isaac, de Isaac esa promesa pasa a Jacob, de Jacob pasa esa promesa del pacto hecho con Abraham a los 12 hijos de Jacob, que ya es llamado Israel, a los 12 hijos de Israel, y de estos 12 hijos aparece un pueblo. 400 años después, allí en la esclavitud de Egipto, aparece un pueblo, una nación numerosa. Este pueblo, que era el pueblo étnico, la descendencia natural de Abraham, pero no de todos los hijos. Recordemos que Abraham también tuvo a Ismael, pero en Isaac te será llamada descendencia, te será dada la descendencia. El hijo de la promesa era Isaac, no Ismael. Por eso, por esa línea, ¿no? Dios forma este pueblo, y este pueblo ya estaba bajo la gracia de Dios. Estaba bajo las promesas de Dios, bajo las promesas dadas a Abraham, ¿sí? Y a este pueblo es a quien Dios acude en respuesta a su clamor, allí cuando estaba en esclavitud de Egipto, para sacarlos de Egipto de esclavitud con mano poderosa. Vemos toda la historia allí en Éxodo, los lleva al monte Sinaí y hace un pacto con ellos, les da la ley.
la conocida como ley de Moisés o ley mosaica, allí en Éxodo capítulo 19. Bueno, todo lo que vemos allí en el libro de Éxodo, libro de Deuteronomio, libro de Levítico, toda la ley, el decálogo, ¿no? Éxodo capítulo 20, el decálogo, los 10 mandamientos, pero todo esto, esta ley fue dada a un pueblo que ya estaba bajo la gracia. La ley no es un pacto de obras, la ley es un pacto de gracia. Para acceder a las promesas, ¿no? Deuteronomio capítulo 28, 29, 30, las bendiciones y las maldiciones de la ley, para acceder a las promesas de la ley se requería fe. Para acceder a las bendiciones de la ley se requería fe. Quienes acudieran, ¿no? a esta ley, ¿sí? Quienes pretendieran cumplir esta ley por su propia justicia, caían bajo la maldición de la ley, porque nadie por propia justicia jamás iba a poder cumplir la ley. Aquel que pretendiera cumplir o vivir por los mandamientos de la ley, bueno, iba a adquirir la maldición, el juicio, porque era imposible por propia justicia cumplir las demandas de la ley. Era por medio de la fe. Los creyentes, y vemos en el Antiguo Testamento cantidad de creyentes, Moisés, Josué, los jueces, vemos Samuel, vemos a los santos, a los profetas del Antiguo Testamento, que ellos cumplieron la ley, vieron en la ley no una serie de mandamientos a los cuales tratar de cumplir por propio mérito, por propio esfuerzo, sino que vieron a través de la ley, por medio de la fe, la bendición que Dios estaba prometiéndoles, que había prometido a Abraham, y por medio de la fe accedieron a las promesas, al cumplimiento de las promesas. Por eso vemos que la ley es una ley dada para que sea cumplida por gracia de Dios por medio de la fe, ¿sí? Y así adquirir las promesas. Aquellos que pretendieran, los incrédulos cayeron bajo la maldición de la ley. Los creyentes cayeron bajo la bendición de la ley. En ellos se cumplió la bendición de la ley. ¿Y cuál era la gran bendición de la ley? Mostrar a Cristo, mostrar a un Salvador, ¿no? Hay promesas en este pacto, como para remontar un poco y entenderlo. Hay promesas, allí el Señor le promete, hace pacto con su pueblo, hace pacto con su pueblo Israel a través de Moisés, de que Israel iba a ser la posesión más preciada de Dios. De entre todos los pueblos, Dios había elegido a Israel para que fuera su pueblo, posesión suya, que en ese pueblo Dios iba a establecer su nombre, iba a ser un reino de sacerdotes, para Él, para Dios. Iba a ser una nación santa, de gente santa para Dios. Dios se comprometía a defender a este pueblo de todos sus enemigos, y Dios se comprometía a ser misericordioso, a siempre extender el perdón sobre este pueblo. Bueno, lo vemos a través después de todos los mandamientos de todo lo que era el establecimiento de los sacrificios, para el perdón de los pecados. Bueno, vemos que Dios le estaba asegurando a su pueblo misericordia, le estaba asegurando a su pueblo que iba a alcanzar ese perdón y esa misericordia, pero no por propia justicia, sino por medio de la fe. ¿Qué requería Dios a su pueblo? Amor. Que lo amara y creyera y confiara en Él, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, ¿no? Se resume en eso la ley. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. El pueblo debía amar a Dios y debía confiar en Él. Esto caracteriza al creyente. El incrédulo no ama a Dios y no confía en Dios. Por lo tanto, el incrédulo accedía a la maldición de la ley, pero los creyentes a la bendición de la ley. Así que la ley establece esas demandas santas de Dios para su pueblo, este pueblo que debía vivir en esa tierra que Dios le había prometido a Abraham. Dios iba a introducir a su pueblo a esta tierra prometida, y su pueblo debía saber cómo conducirse en esta tierra prometida para beneficiarse con todas las promesas que están allí en la ley. Por supuesto, lo sabemos, el pueblo falló. Sí. ¿Sí? El pueblo falló. Es así, pero como bien dijo, dice Pablo, era ese ayo que no conocía a Jesucristo. ¿Y cómo nos encontramos hoy con la ley? Hay muchos que dicen, no, pero la ley ya pasó, eso es del Antiguo Testamento, cortemos la Biblia, usemos el Evangelio de los Gedeones que tiene el Nuevo Testamento. Pero no es así, vemos que la ley tiene un uso beneficioso, dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirado por Dios, y no podemos negar eso. O sea que hay una utilidad todavía hoy y necesaria hoy conforme a la ley.
a lo que ella declara. Sí, hoy la iglesia no sabe qué hacer con la ley. Hoy los creyentes en general no saben qué hacer con el Antiguo Testamento. Es palabra de Dios. Amén. Los mandamientos son santos, los mandamientos son perfectos y debemos acercarnos a ellos con temor, con reverencia, porque allí está expresada toda la voluntad de Dios, la mente de Dios, lo que agrada a Dios, lo que desagrada a Dios, lo que Él espera que nosotros cumplamos, sus santas demandas para una vida santa, para una vida Amén. piadosa. Así que la ley, en verdad, es santa, es buena, es perfecta. Nosotros debemos acudir a ellas para ser instruidos en toda justicia, para ser enseñados en la voluntad de Dios, para ser redargüidos de nuestros pecados, para comprender qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que le desagrada. Y vemos entonces que los creyentes en el Antiguo Testamento veían en la ley este ayo que les conducía a un Salvador, porque la ley nos hace ver la necesidad de un Salvador. Si hay algo que es claro a través de la ley, es que necesitamos un Salvador, que por propia justicia jamás vamos a poder satisfacer las santas demandas de Dios, está fuera de nuestro alcance y solamente merecemos las maldiciones de la ley. Necesitamos un Salvador. Así que lo que hace la ley es mostrarnos a Cristo y a Cristo como Salvador, a Cristo como Redentor. La necesidad que tenemos de un Salvador. Esta era la función más importante que tenía la ley en el Antiguo Testamento y la tiene hoy. Nosotros nos acercamos hoy a la ley mosaica y debemos acercarnos a la ley mosaica. Allí vamos a encontrar, como Timoteo, ¿no?, sabiduría para salvación. Amén. Esa sabiduría para nuestra salvación la vamos a encontrar en la ley, vamos a encontrar todo lo que es la voluntad de Dios acerca de nuestra conducta, de lo que agrada y desagrada a Dios, y vamos a encontrar allí también ese redarguirnos de pecado y esa necesidad nuestra de tener un Salvador, de ese Salvador que nosotros necesitamos desesperadamente. Lo que hace la ley, cuando es bien usada, es depositarnos en la primera bienaventuranza. ¿Sí? Cuando realmente entendemos el uso de la ley y la usamos tal cual nos ha sido dada, la ley nos va a llevar y nos va a depositar a los pies de Cristo en la primera bienaventuranza. Gloria a Dios por eso. Amén, gloria a Dios, y que podamos entender y creer esto, ¿sí? No pasó de moda, no porque hoy vivimos bajo la gracia podemos desechar la ley, sino entender que es la ley la que nos va a conducir, nos va a acercar a Cristo y va a poner en nosotros esa necesidad de ser dependientes de Él, de creer en su obra redentora en la cruz, la cual hoy nos posiciona dentro de su pueblo, ese pueblo que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que vuelve a reafirmar la promesa sobre Moisés. Así que para continuar y para finalizar, falta muy poquito, en el próximo video ya vemos dónde termina todo esto, porque esto tiene una conclusión, esto está llevando hacia algo, o mejor dicho, hacia alguien, nos está conduciendo hacia un final glorioso donde vemos que todas estas promesas son cumplidas y consumadas. Amén. La ley no nos lleva a la salvación, nos lleva al Salvador. Gloria a Dios por eso y que podamos comprenderlo. Aún hoy ese es el uso adecuado de la ley. Así que quédate, no te pierdas el último video, como diríamos, el gran final. El broche de oro. Nos Dios vemos te en el bendiga. próximo video. Bendiciones.